En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, en el Evangelio de hoy, la Santa Madre Iglesia propone a nuestra consideración el milagro de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. En este episodio evangélico podemos apreciar por lo menos dos cosas en nuestro Señor. Primeramente, su gran bondad y misericordia, y en segundo lugar, su admirable poder. Digamos unas breves palabras sobre cada una. En efecto, en primer lugar, vemos aquí brillar la gran misericordia de Dios nuestro Señor Jesucristo, para apreciar la cual, coloquémonos en contexto. Nuestro Señor, o Juan, había dicho su famoso sermón de la montaña y curado al siervo del centurión, por lo cual, además de sus discípulos, una gran muchedumbre iba en su seguimiento, cuando él se dirigió a una ciudad llamada Naín. Al acercarse a la puerta de dicha ciudad, se encontraron o toparon con otra muchedumbre, pero muy distinta de la que seguía a nuestro Señor, pues si ésta está marcada por el alborozo y felicidad de seguir a Cristo, aquella no era por la tristeza, pues era un acompañamiento a un difunto, pero no cualquier difunto, al hijo único de una viuda. Y con esto último ya lo hemos dicho todo. Imaginemos lo que sería el dolor de esa pobre mujer, que había ya, en primer lugar, perdido a su marido, era viuda, y ahora también queda privada de su único hijo, viéndose por tanto condenada a la miseria, pues quedaba sin nadie que la amparase. Las viudas en aquellas épocas eran equiparadas a los pobres, y la Sagrada Escritura usualmente habla de ayudar a las viudas y a los pobres. ¿Por qué? Porque una viuda, y más si quedaba sin hijos, era alguien que quedaba desamparado, sin quien le ayudase. Pensemos pues cuál no sería su dolor, qué de lágrimas derramaría mientras acompañaba el cadáver de su hijo para poder enterrarlo. Imaginemos toda esa multitud que, viendo lo tremendo del caso, la acompañaba para tratar de alguna manera consolarlo y aliviar su tremendo dolor. Y aquí es cuando nuestro Señor hace su aparición, muy oportuna y planeada, por cierto. No fue casualidad. Él sabía que estaba ese difunto y él fue allí para obrar el milagro. Y viendo la gran aflicción de esa pobre mujer, te dice dos muy sencillas palabras: no li flere, no llores, con las cuales estaba, podríamos decir, ya dando a entender el portento que obraría enseguida. Pues ¿para qué le diría no llores si no fuera a obrar el milagro? Lo más normal es llorar: perdido mi hijo y soy viuda, me he quedado sin nada, sin nadie. Y así, apenas dichas esas palabras, se acercó al féretro y lo tocó, por lo cual aquellos que lo llevaban se detuvieron, impresionados, sin duda, por la presencia de nuestro Señor. Imaginemos lo que sería la escena. A dos muchedumbres que se encuentran, Cristo, que se acerca al féretro, lo toca, se detiene los que lo llevan. El silencio que habría, toda esa majestuosidad de nuestro Señor. Y estando entonces nuestro Señor, que es la vida, frente a ese joven muerto, frente a la muerte, en definitiva, es cuando ocurre el milagro, al decir él las siguientes palabras: joven, a ti te digo, levántate. Y nos dice el Evangelio: se sentó el que estaba muerto y comenzó a hablar, y lo entregó a su madre. Hasta esa fineza tuvo nuestro Señor. No solo la arranca de la potestad de la muerte del joven, sino que además lo entrega a su madre.
Fácil es imaginar y hacernos una idea de la alegría y dicha que embargarían el corazón de aquella viuda al ver a su hijo vuelto a la vida, al ver que ya no quedaba desamparada como antes. Ahora pasemos a considerar lo segundo que decíamos al inicio, a saber, el gran poder de nuestro Señor manifestado en este milagro. En efecto, resucitar un muerto no es cualquier cosa. Es, de hecho, en el orden corporal, el más grande de todos los milagros que se pueden lograr. Y evidentemente que esto solo puede ser realizado por Dios o por alguien que está investido del poder de Dios, como un profeta. Algunos profetas del Antiguo Testamento también llegaron a resucitar muertos. Ahora bien, en este milagro nuestro Señor no solo nos está mostrando su gran poder, y además que su misión es realmente divina, porque si solo Dios puede resucitar muertos y alguien resucita muertos, entonces es un enviado por Dios. No solo nos está mostrando eso, sino algo que es mucho más, a saber que Él es Dios. Como decíamos, resucitar muertos es algo exclusivo de Dios, y la forma como Cristo obra este milagro nos da a entender su divinidad. Nos explicamos, en el Antiguo Testamento, como decíamos, hubo profetas que resucitaron también muertos. Elías y Eliseo profetas, ambos lo hicieron. Pero ellos, al hacer ese milagro, hacían muchas oraciones, súplicas a Dios, gestos simbólicos, y muchas cosas más, y se demoraron, por decir así. Y al final lograron la resurrección, pero en la forma que lo hacían quedaba patente y claro que resucitaban al muerto no por propia virtud, no en nombre propio, sino por virtud de Dios, que lo hacía por medio de ellos. En cambio, nuestro Señor no hace para nada como ellos. Él no se pone a rezar, a suplicar a Dios, a hacer gestos simbólicos, nada de eso. Él, para obtener la resurrección, simplemente impera. Como es patente, Él obra en nombre propio, por propio poder. Él manda. Como veíamos, lo único que dijo fue: joven, a ti te digo, levántate. Es una orden. Y la orden fue obedecida, fue cumplida. Mandó a la muerte y la muerte devolvió al joven. Los profetas pedían a Dios. Cristo mandó e imperó como Dios. Por lo cual en este milagro, como de hecho también en la resurrección de Lázaro, que es muy similar, tenemos un gran argumento a favor de la divinidad de nuestro Señor, de que Él es Dios verdadero. Y tan admirable fue este portento que nos dice el Evangelio, que se apoderó de todos el temor, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Por qué? Porque decíamos antes, porque resucitar muertos es algo que solo hace Dios, y ellos lo sabían. Y si bien es verdad que no alcanzaban a ver lo que decimos, que no solo era un profeta, sino más que un profeta, era Dios encarnado, sin embargo alcanzaban a darse cuenta que por lo menos un profeta. Y también de aquí podemos ver lo inexcusables que después fueron los escribas y fariseos al dar muerte a nuestro Señor. Pues hasta el pueblo mismo, sencillo y simple, con ver el milagro, se daba cuenta que estaban por lo menos ante un profeta, por lo menos ante un enviado de Dios. Concluyendo ya, queridos fieles, busquemos este día y pidámosle a Dios la gracia de afianzarnos en nuestra fe
particularmente en la divinidad de Dios nuestro Señor Jesucristo, que es hoy una de las verdades de nuestra fe más conculcadas y atacadas, porque ella es el obstáculo primordial a la formación de la religión mundial de Anticristo, que está profetizada en las Sagradas Escrituras. Por eso vemos ese ataque tan encarnizado a negar la divinidad de nuestro Señor, a reducirlo al nivel de las falsas deidades, con todo ese ecumenismo, intelectismo. Pidamos entonces a Dios, nos dé la gracia de mantener dicha verdad, si fuere preciso, incluso con la vida, como hicieron los mártires para tirar los siglos. Asimismo, pidamos a nuestro Señor tenga piedad y misericordia de nosotros, como la tuvo de la viuda y su hijo. Y supliquémosle, diga a nuestras almas, como al joven, levántate, que también nos mande a nosotros, para que podamos surgir espiritualmente, para que aquellos que están dominados por sus vicios y pasiones y yacen en la muerte del pecado mortal, puedan resucitar espiritualmente, mediante la contrición y una buena confesión, porque en este joven está representado espiritualmente, alegóricamente, el pecador. Y que nos diga, levántate. Y también para que nos ayude a levantarnos de la tibieza, del adormecimiento espiritual, que podemos caer y fácilmente caemos. No hay pecado mortal, bendito Dios, pero hay toda una tibieza, toda una rutina, de hacer las cosas maquinalmente. Y no, levántate, pide a Dios que nos diga eso, que impere a nuestras almas, para que podamos llenarnos de ánimos, llenarnos de bríos y seguir adelante, progresar y quiera Dios llegar a la santidad. Pidamos a María Santísima que ella nos ayude para que así sea. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.